aquí estamos en una nueva conversación, justamente con el artista Karim Borjas en París. Es una entrevista que vamos a hacer para Un Minuto con las Artes en su formato YouTube. Y me alegra muchísimo estar aquí y poder venir a tu casa taller, ver tus obras, ver tus procesos, conversar, conocerte más, darte a conocer. De modo que, bueno, en eso estamos, en este diálogo que vamos a empezar a establecer. Bueno, bienvenida Susana aquí a mi taller, a mi desastre de taller o taller en sí, mi lugar de experimentaciones. Pues vamos a decir que este es el laboratorio donde todo se genera. Bueno, quienes vean este video van a ver que esto no es tan desastroso. Por lo menos tenemos el escenario muy bien escogido. Pero bueno, está bien. Ok, voy a presentar a Karim. Karim tiene muchísimos años viviendo en París, es venezolano, es un artista que trabaja diversos medios, incluso los interconecta, de eso vamos a hablar un poco más tarde. Él se vino a París a estudiar y en algún momento decidió quedarse, cosa que nos va a explicar también por qué esa decisión. Él es miembro de la Asociación Internacional de Artistas Plásticos, AIAP UNESCO, y de la Maison des Artistes, de la Casa de los Artistas, aquí en París. Bueno, ¿qué decir de las exposiciones? Numerosísimas exposiciones desde el año 85, entre colectivas, individuales. Ha expuesto en diversos países, en Holanda, Estados Unidos, Inglaterra, Lituania, Puerto Rico, Suiza, Venezuela, obviamente. Pero bueno, vayamos al inicio. ¿Viniste a París? Vamos a responderte. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Tu pregunta es medio extraña, porque, como dices, la decisión. Pero es que yo no puedo decir que fue una decisión. Las cosas se fueron generando. Con el tiempo no es una decisión en sí. O sea, al final, la decisión es una consecuencia. No fue pensada como tal, fue una continuación de vida en la cual pasaron muchísimos años, pues vamos a decir, el objetivo, eso como dice, una decisión significa que tienes una planificación y yo me dejo llevar por los azares. Y de allí, en estos azares me han llevado 40 años por fuera. Pues. De azar en azar. Sí, tú te vas construyendo de una forma. Por eso te voy a decir, decisiones, planificar. No, la vida está llena de imprevistos. La vida te va llevando por caminos que tú no te esperas. Estar aquí, inclusive París. Al principio a mí no me gustaba París. O sea, yo llegué a París años después, porque para mí era de Europa. Pero tú llegaste en los 80. Yo llegué en los 80. En el 85, creo. Yo llegué en el 83. 83. En el 83. Pero yo tenía más sed de conocer que quedarme en Francia. En aquella época era más complicado también porque eran los pasaportes, no existía Europa. La Comunidad Europea. Sí, la Comunidad Europea, las fronteras libres. Sí. Te da la oportunidad de conocer mucha gente y al mismo tiempo te da un interés de conocer los otros países. Y de esa forma empecé a viajar durante muchos años, evidentemente con mi trabajo. Vamos a decir si se puede llamar trabajo, con la creación artística, si vamos a decir, y cómo se crea la creación artística. En realidad, volvemos a la cuestión. La creación artística me crea a mí, yo creo la creación artística. O sea, todo está vinculado y las experiencias te van llevando también a un desarrollo y a nuevas propuestas que van evolucionando a través de los años. Y justamente, hablando de tu trabajo artístico, yo te conocí pintor ya hace muchos años y recuerdo tu pintura muy matérica o relativamente texturada, con mucha grafía, con una elaboración tal vez de la memoria, y de pronto estás en la fotografía, en el trabajo digital, en la deconstrucción de las imágenes para, digamos, reformular esas imágenes en función de ejes temáticos bastante precisos que tú tienes. La fotografía en realidad es una consecuencia consecuencia de muchas cosas.
Al principio, antes del trabajo que tú estás hablando, Antes de la pintura. antes de esa pintura matérica, Ok. porque eso tiene un proceso. Todo parte de una serie que se llamaba Los Abstractos Barrocos. De ahí, introducir una figuración casi imperceptible dentro de la abstracción, ese fue el primer trabajo. Después elimino totalmente la figura y entro con un trabajo más matérico, una ruptura de telas, una construcción. Después termino con esto, pero es que son procesos y cada uno va vinculado a un país o a un lugar donde estaba viviendo. La fotografía, si yo me pongo a ver en el tiempo, mis primeros trabajos fotográficos, y si se pueden llamar de trabajo, en realidad eso eran experimentaciones y ni siquiera experimentaciones, eso era diversión. En la época se utilizaban eran las diapositivas, y con las diapositivas en las exposiciones había esa proyección o mezcla de imágenes que la utilizabas, lo que llaman ahorita como una especie de performance, donde ponías una proyección de la fotografía sobre los cuerpos de las personas que iban pasando por el lugar de exposición. Entonces era ese avance entre el video, pero utilizando la proyección. Poco a poco eso se va desarrollando. Sigo la pintura. Pero se registra en vivo en el momento. Sí, eso era proyecciones de diapositivas. Okay. Después me conseguí una vieja cámara, que eran ya las funciones video, entonces utilizaba todo, retomaba y dibujaba ¿cómo se llama? Los rollos de la cámara para también lanzarlos como instalaciones, ¿ves? Pero eso no tenía una intención como tal, eso era una diversión. Seguimos con la pintura y la fotografía se empieza a desarrollar paralelamente a la pintura. No con la intención fotográfica, porque la fotografía siempre fue para mí como un medio en la cual ella de experimentación. Por eso es que llega un momento en que entonces la fotografía se integra a la pintura y al mismo tiempo entonces se separa de la pintura y entonces llega a tener su cuerpo propio, ya desvinculada de la pintura. Por eso que hacía referencia a los abstractos barrocos, que todavía guardaba esa imagen, una sublimación de la imagen hasta desaparecerla dentro de una abstracción. Porque en el fondo siempre vuelvo a lo mismo, de una u otra forma, dentro de mi caos, es regresar al caos. Eso va a decir, mi cosmogonía va al caos, al orden del caos, a mi caos mental, si vamos al caso. Partir de la figura para descomponerla hasta llevarla a un estado abstracto, pero manteniendo su forma. Eso es lo que te permite la fotografía. Y eso es lo que me permite. Vuelves a la figura, pero es que y la deconstruyes para, de alguna forma, establecer ese diálogo. La desconstrucción, entonces vamos a decir que se la debo a la pintura. Ok. Pues entonces volvemos a lo que tú estabas hablando. La pintura materialista que utilizaba en la época con la escritura, el grafismo, que tú dices grafismo, por eso era la escritura. ¿Qué es lo que sucedía? Que el hecho de pintar te pone en un estado otro, que el pensamiento se empieza a llenar de imágenes y de historias. Esas historias yo las registraba dentro de los cuadros. Muchas veces las continuaba en los papeles, cosas que no le edito, pero son mis cuentos que se desarrollan y se desarrollaban en la pintura. Entonces hay otro pedazo que no conoces, que es los cuentos. Y entonces pero son cuentos que me los escribo para mí. O sea, ya eso no tiene ¿cómo se llama? Una función privada, pues, pero existen. Entonces, esa evolución del cuento venía también de la pintura, que vamos a decir como que si la pintura es la matriz, o el caos de la pintura es la matriz, es donde nace todo. O el caos original. ¿Y en la obra actual eso pasa también? Sigue pasando, porque ese afán de descomponer. O sea, vamos a decir, entonces vamos a ubicarnos ahora a las fotografías, cómo evolucionar de la pintura, sí. cómo explicar en tan poco tiempo, claro. Tantos pasajes, entonces tenemos que cortar y saltar de una etapa a la otra. La fotografía, la primer composición fotográfica era en la época de los rollos fotográficos. ¿Qué pasa con los rollos fotográficos? Yo registraba sobre las fotografías que tomaba
las abstracciones de mis cuadros dentro de una figuración que ya tenía en la mente. Había que pensar que cada imagen de los rollos fotográficos, en mi cabeza tenía que recordar, inclusive dibujarla y llevar un guión para poder insertarla dentro de un cuadro. Eso quiere decir que reimaginarse, o sea, todo pasaba en el imaginario, porque tú no tenías, o sea, tú no podías decidir cómo era la imagen del resultado final de la fotografía y la pintura. Bueno, los resultados siempre fueron muy buenos dentro de la experimentación, pero eso daba mucho al azar y a las, ¿cómo se llama? Al azar y a las diferentes situaciones que se estaban desarrollando. ¿Cómo entra la fotografía a tomar un lugar predominante? Con una serie que se llamaba Las Presencias. Las Presencias fue una de las instalaciones, pero eso viene del año 94, 94, que la mayoría de mis cuadros empiezan, no siempre, mis cuadros siempre empiezan en negro, pintados en negro, a la manera de un grabado a gran formato. Mi taller siempre estaba lleno de hojas, como una especie de lasco de papel. ¿Por qué lasco? Porque como limpiaba el exceso de pintura con las guías telefónicas, y entonces siempre mi taller estaba lleno de manos, de mi mano, o sea, el único soporte entre yo y la pintura era ese trazo de papel. Y un momento, viendo, prácticamente fetichismo de mi parte, me di cuenta que todas esas manos eran parte de la construcción de cada cuadro, era parte de esa historia. Ahí estaba concentrado el gesto, ahí estaba concentrado la energía. Esas manos empezaron a tomar una posición, empezaron a tomar presencia dentro de mi obra. O sea, un sentimiento que se empezó a generar, y empecé a guardar todas mis manos. Esas manos, evidentemente, como era un papel muy fino, quise conservarlas más, y ahí fue donde empecé a tomar la fotografía de esas hojas. Al revelar esas fotografías, al revelarlo, me revelé a mí mismo algo que estaba ahí latente, de lo que había que trabajarlo. Sí. Y las manos, entonces las manos, aparte de tener un soporte figurativo, aparte de tener la escritura, porque son unas guías telefónicas, y tener el gesto de una mano que venía también abstracta, creó una abstracción figurativa, si vamos al caso. Y era esa repetición, y tampoco no era repetición, porque cada mano era independiente, era sola y única. Y allí viene entonces la fotografía, ensamblé todas mis fotos y le agregué qué es lo que está detrás de todo esto, el hombre. Y entonces tú veías todo ese grupo de manos que predominaba dentro de la imagen, pero en el fondo veías un pie, una mano, pero bien oscuro, que estaba detrás de todo eso. Es como para decir que detrás de todo está el hombre, sobre todo. Y a partir de allí es que arranca la fotografía con las sombras, porque en el fondo vuelvo a experimentar o vuelvo a utilizar la oscuridad como medio de revelación de la imagen, o desarrollando la imagen. Siempre me recuerdo el trabajo de Rothko, porque que tiene que ver Rothko con esto, pero es que Rothko también era, para mí Rothko tenía como una visión miope de algo que estaba allí. O sea, para mí era como mi pintura que veía a través de Rothko, era como esa visión miope de mí mismo también con la fotografía. Y entonces era esta imagen que poco a poco iba a tomar forma. De allí en adelante ya la imagen se vino más figurativa. Evidentemente entra la serie El Caravaggio. ¿Por qué el Caravaggio? Porque, como muchos también ya lo dicen, es una imagen fotográfica la obra del Caravaggio. Ya antes que se hablara de esto, para mí el Caravaggio era una guía a través, porque tenía todos los elementos, tenía los elementos de luz, tenía los elementos de profundidad y sobre todo la oscuridad que emergía la figura. Justamente es lo que estaba pensando, los fondos oscuros
La Capilla Rothko. Es que con todo, Sí. el dramatismo, entonces todas esas series, yo le llamaba los Caravaggio. ¿Y quién era el protagonista de los Caravaggio? Yo mismo. Porque en realidad yo, o sea, aparte de fotografías, yo soy el mismo modelo, entonces yo recreo todo. Pero Caravaggio fue lo que se me vino en mente cuando yo veo el final de la serie. Porque le dije, esto es Caravaggio. Al final el inconsciente me traiciona. O sea, en realidad esa era la imagen que estaba saliendo. Y a partir de allí entra la serie que eran los olvidados. Después se llaman Los Olvidados, y después Los Olvidados se va a vincular con otra serie fotográfica importante, pero vamos a terminar con los Caravaggio porque cómo es que se van llegando. De ahí en adelante todo se desarrolla o explota, vamos a decir, porque no es una sola serie. Como yo soy bulémico y yo no puedo estar tranquilo, yo tengo que hacer varios trabajos al mismo tiempo. Entonces el Caravaggio entra como base, se desarrolla dentro de la serie de Los Olvidados. Esa serie de las ausencias, porque eso se llamaba, eran las presencias y las ausencias, porque no se dice pues, presencia y ausencia, que esa era la base. Entra la fotografía en blanco y negro, pero antes de llegar allí había otra que era bien importante dentro del trabajo, que fue el Forgotten, o vamos a decir, la historia del olvido. La historia del olvido fue una de las pocas veces que regresé a Venezuela y que pensaba quedarme en La Guaira. Ese día, porque yo vivía en La Guaira. Y pasó lo del deslave. Esa noche fue el deslave. El deslave. Y yo tenía que haberme quedado esa noche en La Guaira. ¿Y no habías llegado todavía? No, yo estaba en Venezuela, porque mi intención era llegar a Caracas y quedarme en La Guaira recordando mi infancia, pues, porque mi infancia todo se pasó ahí en ese malecón de La Guaira, de Macuto, no, el malecón de Macuto. Y cuando veo al día siguiente que todo había desaparecido, la verdad que eran mis recuerdos, todo desapareció. O sea, y cuando logré regresar a ver aquellos vestigios de lo que ya, o sea, de una historia que ya no existe, ahí es donde empecé a tomar la fotografía de los desechos, y ahí es donde viene la historia del olvido. Porque la historia del olvido, porque es algo que como que se olvidó, pero es que no es nada más que el olvido, es todo lo que representa. Eran mis recuerdos que se fueron también. Claro. Y después le agregas esto, la tragedia, y después le agregas esto, lo que el mar regresó, después le agregas toda la contaminación. Entonces se empiezan a unir varios elementos que te llevan a una cantidad infinita de trabajo. Pero guardé esa serie, también la hice como video, y guardé esa serie como un testimonio, que algún día la presentaré en Venezuela, algún día será, como todas las cosas. Y cuando empecé la última vez, bueno, después sigue otra serie, cuando entró el blanco y negro. ¿Por qué se entra el blanco y negro? Era ese amor por la fotografía, ¿sí? Las fotografías antiguas y el blanco y negro, qué es lo que produce, qué es lo que tiene, qué es lo que, o sea, cuál es el cariño que uno le tiene al blanco y negro. O sea, imágenes antiguas también, nuestra propia infancia, la fotografía en blanco y negro, la introducción del color entre las Polaroid de la época, pero todo era en blanco y negro. Y tanto así, pues ahora volvemos otra vez a la pintura, que las primeras fotografías, antes del color, las pintaban. Entonces volvemos a la misma base. La base era la base fotográfica, el color se lo agregaban, entonces venía una pintura. Te voy a interrumpir por una cosa que me llama tanto la atención en todo este recorrido, y no sabía que tu infancia fue en La Guaira, es el lugar de luz, y tú partes de la oscuridad para entresacar los vestigios de luz. Es curiosa esa relación inversa con tu relación con la realidad. No tiene tan... Y de hecho, la misma fotografía, que se supone que es fundamentalmente luz, se crea por luz, igual tú también partes de la oscuridad y lo que haces es sacar esos, o sea, la figura se forma en esos extractos, esos puntos muy determinados de luz, que son los que deconstruyes y que vuelves a armar. Mira, te voy a dar un ejemplo para que tú veas que yo creo que lo explica claramente. Cerrar los ojos. Okay.
Ahí tienes la respuesta. Cerrar los ojos. Porque cerrar los ojos implica una supuesta oscuridad. Sí. Pero no hay oscuridad en un cerrar de ojos. Eso inmediatamente se llena de imágenes. Cerrar los ojos es el pensamiento. Sí. ¿No? Entonces, Sí, fíjate, sí. tenemos esa tendencia de que todo, de oscuridad, no. Eso se llena inmediatamente de imágenes. Entonces, fíjate que la reacción entre la oscuridad y la imagen está muy vinculada. O sea, no hay oscuridad. Es más, creo que eso me recuerda ahora una de las primeras exposiciones con la oscuridad, esa historia de la pintura oscura, el resplandor de la sombra. O sea, que es todo, hay una cuestión de ¿cómo decir? Una película, el cine. O sea, era una pantalla negra que aparecía la imagen, esas imágenes de cuando uno era niño, aquellas pantallas negras que aparecía una imagen de repente y empezaban a desarrollarse ante ti. Quiere decir entonces que sí tiene una razón de ser por qué los blancos y negros, porque esa imagen afectiva de la luz, pues si vamos a decir, cómo se construye, cómo se desconstruye, los miedos, las carencias, todas las cosas pasan en esa tela, pues, o en esa pantalla, que supuestamente es esa parte de un vacío que vas rellenando con imágenes. A ver si lo vamos a ver. Es que además, todo lo que explicaste al inicio de cada recuadro, desde el inicio, que en cada recuadro fotográfico extraes la situación que vas luego a llevar a la pintura en aquel momento, y luego vas pasando pues a todas estas etapas hacia llegar al uso del video, de la proyección, de la fotografía. Hay toda, no solamente una secuencia narrativa en el proceder mental como proceso, sino también la importancia de la memoria, que era algo que yo tenía anotado aquí, porque hay como un eje constante de retener esos fogonazos de luz, que en el fondo son también fogonazos de pensamiento, fogonazos de memorias. La memoria, lo que pasa es que suena como un cliché, pero es que la memoria es bien importante. Uno, aparte de la pintura, para poder guardarla, mejor dicho, la escritura se inventó por una forma de tener la memoria, guardar la historia. Yo tengo cantidad de libretas llenas de escritos, porque el pensamiento son cosas, el pensamiento es fugaz. Hay cosas fugaces, pero que son importantes, pero que son como iluminaciones que si no las anotas se pierden a jamás. O sea, por eso es que uno las anota, por eso uno las escribe, por eso es que uno las describe, por eso es que se convierten en cuentos, por eso es que se convierten en historias. Es una historia de sí mismo, puede ser absurda, pero eso corresponde a un momento determinado que necesitas guardarlo. ¿Cómo se refleja esto después en la pintura? Es igual. Empezamos y tú no sabes lo que va a aparecer. O sea, sí. Tú eres el primer sorprendido. O sea, la pintura empieza cuando empiezas. Porque en realidad eso de construir la fotografía, no, porque la fotografía construye. Vamos a decir, la fotografía construye y reconstruye. Pero la imagen inicial puede ser un absurdo. Tengo otra serie que es El corazón de trapo. Igualito que con la historia de los papeles. Un trapo. Una cosa tan absurda como un trapo. Pero ese trapo tenía una carga emotiva. La forma era de un corazón, pero era el mío. Era un desprendimiento de mi taller, yo sabía que todo lo que iba a salir de ahí lo iba a perder, inconscientemente, estaba escrito. Pues. Y entonces todo eso se resumió en que me quedé tomando fotografía a aquel pedazo de trapo sucio que estaba en el suelo. Y entonces esa serie me demuestra a mí que nada pasa por azar, que no hay absurdos, claro. Todo esto es una consecuencia, igual que las manos, igual que el trapo. Y ahorita tengo otra que tengo años haciéndola, que también es un absurdo, que son, los invisibles. ¿Qué son los invisibles? Aquí en París botan colchones, son colchones. Entonces tengo una fijación con los colchones también, porque el colchón no es que sea un colchón viejo, usado, manchado, no, es que el colchón es como un concentrado de una historia abandonada
que después agarra historia en otras personas, pero la forma del colchón, cuando yo empecé eran unos colchones que venían de la Segunda Guerra Mundial, que eran unos colchones de algodón que eran así como viscerales. Eran viscerales, porque cuando los enrollaban y los tiraban en la calle, era visceral. Y ahí fue donde empecé a tomar esa fotografía, porque el colchón era un objeto, era, ¿cómo se llama? Un ente concentrado de historias, de una historia que estaba dentro de la sociedad de ese colchón. Y así empecé con esa serie. Y cuando ves la serie en sí, te das cuenta de lo que te estoy diciendo, que el objeto deviene un ente en parte entera, con una historia que cuenta, una historia silente, una historia que se desarrolla visualmente porque es interpretativa. Y entonces esa imagen interpretativa es lo que parece lo más interesante, ese desarrollo de la imagen, ese desarrollo del absurdo o simplemente el desarrollo de la vida. Y del sentido de pertenencia de alguna manera, porque hay la voluntad de marcar territorios. Ese es otro tema. No, acabas de decir la pertenencia. Tú sabes que en esta serie empezó con un mapa de la Segunda Guerra Mundial. Pero lo que tú ves aquí es un mapa de Venezuela del 1800. Entonces, ¿cómo si la serie original es sobre los mapas de la guerra, pues de esa carga del mapa de la guerra, que eran mapas de guerra, pero todo lo que está aquí es un mapa de aquel país donde yo nací. Y cuando hablo de aquel país, es esa transformación de un país que ya no existe. O sea, puede sonar chocante, pero ese país ya no existe, ese país nada más existe en mí. O sea, ese país ya cambió. Yo cambié. El país se desarrolla, evoluciona, pero yo me quedé en un recuerdo, yo no vi la evolución. Es como cuando los niños crecen y no los ves más. O sea, ese país se creó aparte. Pero entonces lo que yo guardo es la reminiscencia. O sea, que eso en realidad, ¿por qué este estudio del recuerdo? Porque es la reminiscencia, aquello donde viví, aquello que desapareció. Y cuando ves que todo aquello que son mis recuerdos empiezan a desaparecer, eso es como la historia sin fin, se va deshaciendo el recuerdo, el olvido. Tú ves como esa cuestión de tenerlo presente, o por lo menos plasmar aquello donde en realidad vengo, o donde están mis primeros recuerdos. Igual, entonces lo pasan, entonces se empiezan a desplazar, de país, de querencias, y al final tú dices, vuelvo a la pregunta original, al principio, ¿cómo tuve la decisión? Yo me pregunto, ¿es que fue una decisión o fue una consecuencia? Ahí. En este recorrido de todos estos años, uno va guardando esa imagen en sí, concepto de imagen en sí, ese concepto imaginario, todo lo llevas en ti. Entonces viene una especie de tatuaje. El hecho de desplazarte, tú siempre sigues siendo una persona que viene de otro lugar o que va para otro lugar. Yo te estoy viendo como el otro. Entonces en esa imagen del otro, en esa imagen es donde aparece ese tatuaje imaginario que te identifica. Ahí es donde entra el detalle de los tatuajes. ¿Por qué? Porque estés donde estés, siempre vas a tener un lugar de donde vienes. Aquel lugar o imaginario u otro, pero siempre tú eres de otro lugar. ¿De otro lugar o de un lugar en el que hay un lugar no específico? Porque inclusive hasta dentro de tu propio país tú puedes devenir otro. Exacto. O sea que no es una cuestión territorial, sino es una visión externa de las personas, vamos a decir de las personas. Entonces, eso yo lo manifiesto como un tatuaje. Porque posiblemente también identificado como un mapa. El mapa es un territorio el cuerpo es un territorio que recorres. La piel es un lenguaje. Entonces ahí voy a algo que me interesa muchísimo, empatando varias ideas aquí. Por un lado, hay una vertiente caótica, sobre todo con la experiencia del deslave, del destrozo, del caos, el fotografiar objetos, que da pie a una serie
además muy vertiginosa como composición, unas composiciones circulares, hay movimiento en la composición, hay circularidad, la vista se desplaza. Ajá, pero aparte de eso, hay otra cosa. En estos fragmentos corporales, donde hay esa idea de territorio, de desplazamiento, hay también movilidad. Hay también muy acertado. Ahí te voy a responder. Sí, incluso... no habíamos tocado ese sujeto, pero ya te voy a responder. Sea como sea, yo veo que hay un humanismo implícito. Así tú descompongas la imagen, así tú busques que no sea la figuración literal, sino que tú busques justamente la descomposición para recomponer vertiginosamente las figuras, pero en todas, en verdad, hay un sentimiento y un pensamiento sumamente, vamos a decir, humanista. Fíjate que la historia de la fragmentación, sobre todo hoy en día, sobre todo para la gente joven que está en movimiento, antes teníamos una visión lineal de la vida. Ahora estamos hablando de visiones lineales y las visiones fracturadas o destructuradas. La visión lineal es de que antes tú tenías tus recuerdos de tus bisabuelos y todo pasaba en un mismo tiempo-espacio. Todo pasaba igual. Ahora no. Ahora tú estás fragmentado en varios lugares. Okay. La experiencia, entonces ya la experiencia de vida corresponde a los fragmentos de los lugares donde tú has vivido y que has tenido las experiencias. No hay una vida, no hay una lectura lineal, es una lectura estructurada, decompuesta. La experiencia de cada quien, el simple hecho de moverse de un lugar a otro, de mudarse, esa experiencia son experiencias únicas que van creando al individuo, pero en fracciones. Porque el recuerdo ya no es lineal, el recuerdo es estructurado. Es ahí donde viene, por eso es que los cambios, a fuerza de movimiento, de desplazamientos, tú vas cambiando, porque son comportamientos totalmente diferentes y son historias que se van agregando, haciendo un gran mapa de estructuras de diferentes experiencias que crean tu persona. Sí. Ahí es donde viene, entonces vamos al mapa. No, es clarísimo, me encanta todo lo que has dicho. Bueno, gracias. Pero es que entonces por eso que hablamos de la cartografía, es un mapa, es el mapa de nuestra historia. Es cuando te hablaba de esa cosmogonía individual, de ese caos permanente que quieres poner un orden, pero siempre está allí. Yo debo decir algo a las personas que van a ver y oír nuestra entrevista, que muchas palabras que tú estás mencionando son los títulos de tus series. Es decir, que oírte y ver estas series adquiere sentido porque es que ahí están los títulos cuando hablamos, bueno... Pero ¿cómo no vas a, cómo vas a nombrar? Tú sabes que no es fácil nombrar algo. Yo siempre quedé una cuestión aquello que decían sin título. Oye, sin título para mí me parece terrible. Sin título, ¿tú te imaginas? O sea, ¿qué es esto? Algo amorfo, o sea, sin título, sin forma, sin cuerpo, sin nada. O sea, es incoherente. Todos tienen historia. Lo que pasa es que no las ves. Es cierto que titular algo, pero tienes ¿cómo se llama? Una estructura mental en la cual tú estás reagrupando en ese sujeto parte de tu experiencia. Volvemos a esto de las experiencias. Entonces todo tiene un título, todo tiene un porqué. Lo que te estaba hablando anteriormente, del por qué los objetos inanimados toman vida. O sea, yo puedo decir que soy animista, pues si vamos al caso. Yo tengo un apego por los objetos. Yo creo que es por eso también que soy bulémico y no paro de trabajar y esa transformación permanente y nada está concreto, todo está cambiante. La serie no es una sola serie, la serie se va repitiendo. Vertiginosa. Sí, y la cambio. Y el artista vertiginoso. No, y te dice, coño, perdón, para, deja eso. No, pero entonces es obsesional. Okay. Es donde, bueno, todos en la creación artística también es algo de obsesional, porque estamos hablando de lo irreal, o sea, la psiquis.
Sí. O sea, del artista. Y ahí es donde se hace el arte, pues, donde se Claro. construye. Porque si no tuvieras esa parte obsesional, imagínate tú, todo fuera como muy evidente. Es más, ¿qué es lo que te llama la atención de un artista? Es ese mundo, esa locura, eso que lo representa, eso que manifiesta, eso es lo que... Mismo, hay una cuestión que es el gusto. Hay cosas que no tienen nada que ver ni siquiera con estética. Hay una cuestión que es como visceral. O sea, la estética, o sea, entre la belleza, la belleza no tiene cabida en esto, es algo visceral, algo que emana la obra. Entonces, Claro. que pues dice, bueno, ¿cómo va cambiando el arte? No, pero que de repente va cambiando, se van cambiando los pensamientos, cómo va cambiando la manera de ver. Sí. Y vas a cachonda. Mira, yo creo, bueno, para terminar, Creo que le hemos dado la vuelta. sí le hemos dado la vuelta, pero solo un detalle y bueno, y nos despediremos. La tecnología y lo digital te ha permitido también ampliar formatos, ser flexible, hacer instalación con los diversos medios que maneja. Y ahí volvemos al inicio, un artista que trabaja diversos medios. No, esto te permite, primero, una movilidad a mayor escala. Exacto. O sea, ya no tienes ese peso del volumen de obra. O sea, tú puedes, o sea, ya construyes el trabajo, te lo imaginas. O sea, la imaginación te da todos los instrumentos, todas las técnicas que están a tu mano para realizarlas a gran formato. A grande y a pequeño, A como todo. tú quieras. Tú lo quieres, y eso te lo Sí. llevas en un pendrive, Exacto. en cualquier parte. Pero ya lo has visualizado. O sea, ¿cómo se llama? La tecnología lo que te permite es más armas para poder construir lo que tienes en mente. Porque en realidad toda esta parte tecnológica nos facilita, pero tienes que construirla. Porque si no se determina como muy gratuito, nada más que una bidimensional de pantallas. Lo que tenemos que hacerlo tridimensional y que la gente pueda penetrar en esta obra, que eso es lo interesante. Entonces tienes el video, la fotografía, las imágenes digitales, ahora tienes inclusive las imágenes 3D, que eso es otro campo de explotación verdaderamente interesantísimo. Sí. Ya la visión de la escultura, ya tú puedes ir a otros niveles porque puedes hacer en 3D con todos los materiales. Porque está en Carrara, te lo hacen en mármol, te lo construyen digitalmente. Porque tenemos un mundo delante de nosotros, un mundo que nos está dando cada día más instrumentos para poder realizar una obra. Maravilloso. De verdad, bueno, Amigos. Excelente. ¿Qué Bueno, más decir? ¿Qué más decir? Bueno, y todas las cosas que faltaron todavía. Bueno, En otra oportunidad. en otra oportunidad, así es. Bueno, amigos. Nos despedimos para hasta otra nueva conversación.